¿Te has parado a pensar alguna vez en el mayor obstáculo de tu vida que podría estar en tu propia mente? Y te digo que esto es lo que más retrasa tu camino con Dios. Solo tus vecinos no ven las heridas que otros causarán, sino los pensamientos silenciosos que has aprendido a tolerar. Y me dices que hay una prisión invisible construida con palabras sin resolver, voces del pasado, palabras negativas que tienes que repetir, dejando ecos dentro de ti como cadenas que te impiden avanzar. Y sé que dije que este video no fue casualidad, pero ¿cómo respondes a una oración que haces en silencio, no a media mañana, cuando nadie escucha, solo a Dios? Sí, hay un secreto espiritual escondido aquí, y pocos lo conocemos. Pocos entienden que la mente también necesita ser purificada, lavada, consagrada al Señor. Pocos sabemos que hay pensamientos que no vienen de Dios, sino que permanecen como huéspedes espirituales y sabotean tu fe, tu descanso, tu valentía. Pero aquí lo descubrirás. Ahora Dios encenderá una luz dentro de ti que te mostrará claramente que estás contaminado o que necesitas soltar para florecer y permitir que el Espíritu Santo purifique tu mente. Quizás estés viviendo un ciclo de estancamiento, ansiedad y malas decisiones, y no sabemos por qué. Pero Dios sí. Él conoce los laberintos de tus pensamientos, sabe lo emocionado que estabas por haber sobrevivido, pero ahora te asfixia. Y quiere liberarte de esto. En las siguientes palabras, te darás cuenta de que el campo de batalla más poderoso da vida espiritual a la mente. Y una mente subyugada impide que el corazón descanse, que los ojos conecten y que el alma confíe. Pero no te preocupes, porque lo que Dios quiere hacer no solo te enseñará una lección. Él te purificará por dentro y te enseñará a identificar los pensamientos que no ves y a expulsarlos, uno por uno. Si sientes que este mensaje ya te conmueve, comenta abajo como un primer paso de fe: Señor, limpia mi mente. Este simple comentario es como un altar espiritual, un gesto de entrega, un compromiso con el proceso de sanación que Dios iniciará en este video. Y se cree que esta palabra puede llegar a otras almas que experimentan esta misma guerra mental. Dale me gusta al video ahora. Así es como YouTube lleva este mensaje a más personas que necesitan ser liberadas. Al hacerlo, no solo estás ayudando al canal, sino que estás evangelizando, estás siendo un instrumento en la mina de Dios. Y por eso, quiero felicitarte, sí, a ti mismo. Porque solo tú tienes los medios de transformación que es el primer paso de fe. Ahora, quiero invitarte a descubrir el canal, si aún no lo has hecho. No lo haces por costumbre, sino como un gesto consciente y espiritual. Pensé, ¿cuántas personas, ahora mismo, no tienen una iglesia fuera de casa ni una comunidad que las apoye, pero tienen acceso a internet y encuentran estos videos o el alimento que les falta a sus almas? Si este contenido te resulta útil, como consuelo, una palabra o una dirección, también puede ser útil para otros. Así que participa, comparte, comenta, suscríbete, comparte, no como si estuvieras ayudando, sino como si estuvieras participando. Antes de comenzar a estudiar esta página, me gustaría pedirte que comentes sobre paz en Cristo a continuación. Esta frase iluminará tu corazón con el Espíritu de Dios y declarará que este video será una profunda sanación para ti. Y recuerda esto, la penúltima instrucción que verás aquí podría ser la clave para desbloquear un beneficio que has estado buscando durante años. Ahora, prepárate. Desconéctate de las distracciones, silencia todo lo que te rodea, porque estás listo para comenzar una inmersión profunda, una limpieza divina que tocará partes de tu mente que ni siquiera sabías que aún conservabas. Vayamos juntos, dejemos que el Espíritu Santo guíe este momento. Estoy estudiando ahora. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar.
Junto a aguas de reposo me pastorea, restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor a mi nombre. Aunque mi cabello sea como sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Preparas una mesa delante de mí en presencia de dos amigos, unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré para siempre. 1. La limpieza de la mente surge como la reconstitución de la batalla invisible. Hay una verdad que muchos cristianos devotos aún no comprenden del todo. La mayor guerra espiritual no se libra fuera de nosotros, sino dentro de nuestra mente. Mientras intentemos vencer con fuerzas externas algo que está contaminado en nuestro interior, nuestra alma seguirá en conflicto. Pasamos muchos años luchando contra el pecado visible, las adicciones y los comportamientos destructivos, pero parece que todo es solo un reflejo de una realidad invisible que opera dentro de la mente. Este es el primer paso hacia la limpieza divina, reconocer que hay una batalla silenciosa en nuestros pensamientos, una guerra que influye en nuestra fe, nuestro espíritu, nuestra forma de orar, nuestra forma de vernos a nosotros mismos y nuestra imagen de Dios. La palabra de Dios es clara en 2 Corintios 10, 4-5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra la voluntad de Dios, y para someter todo pensamiento a Cristo. Tú, percebe, o que se dice aquí. Hay una milicia espiritual, una guerra, un campo de batalla sin tus pensamientos. Nuestras almas más fuertes saben que si puedes controlar tu mente, no necesita tocar tu vida, porque tu vida continuará con 2 pensamientos. Como está escrito en Proverbios 23:7, como tu mente piensa, así es tu mente. Por eso tanta gente ora, pero permanece prisionera, leemos la Biblia, pero no entendemos, vamos a la iglesia, pero no tenemos ganas de movernos. Porque intentas vivir una fe profunda con una mente superficial, contaminada por viejas creencias, palabras destructivas que escuchaste en la infancia, frustraciones acumuladas que nunca entregaste ante el altar. Así, la otra persona trabaja entre bastidores, desapercibida, susurrando pensamientos que parecen propios, pero no dice nada, no cambiaré pronto, nunca cambiarás, Dios me ha olvidado, nada me conviene, mi tiempo ya pasó, no soy espiritual ni suficiente. Frases que repites casi sin darte cuenta, en lugar de cargar con ellas y el veneno causa estancamiento espiritual. La primera estrategia de tu amigo es hacerte creer que estos pensamientos son naturales, que es normal vivir con esta carga mental, que es parte de la vida. Pero la Biblia nos muestra otro camino. Jesús, durante la tentación, no esquivó, no luchó, ni luchó con gritos, fuerza física ni emoción. Luchó con una palabra. A cada pensamiento distorsionado que le lanzaban, Jesús respondía con una verdad espiritual, escrito está. Aquí hay una clave poderosa, la mente solo puede purificarse cuando se inunda de verdades eternas. Pero para lograrlo, es necesario identificar las mentiras que ocupan el espacio sagrado de tu conciencia. Esta tarea requiere una honestidad absoluta. Necesitas mirarte en el espejo de tu alma y preguntarte, ¿qué pensamientos me atormentan con la presencia de Dios? ¿Qué ideas he aceptado como verdades, pero que eran similares a las de los hombres, los médiums o los marginados? Este proceso no es cómodo. Limpiar la mente es como entrar en un lugar oscuro y cómodo de tu alma, donde se han guardado cosas durante años, traumas, frases hechas que marcarán tu infancia, recuerdos que nunca te has atrevido a afrontar. Pero cuando abres esta puerta con la luz de la palabra, empiezas a ver que muchos sentimientos de incompetencia, miedo y parálisis no son percibidos por Dios.
Son construcciones mentales distorsionadas. Y si no permites que el Espíritu Santo entre incómodamente, no podrá organizar lo que insistes en ocultar. Es decir, no hay forma de expulsar nada que aún tengas. No hay forma de liberarte, es algo que aún proteges en tu mente. Por lo tanto, la limpieza viene como una reconfirmación de que hay fuerzas mentales que deben caer, que hay pensamientos elevados que se colocan por encima del conocimiento de Dios, que hay argumentos internos que se vuelven invisibles en tu fe. Quizás estés diciendo ahora mismo, pero oro, ayuno, alabo. Sí, y eso es maravilloso. Pero si mantienes tus rituales externos, ¿seguirá siendo tu mente un campo minado? ¿Quiere Él vivir en tu mente, como tú vives en tu corazón? No solo quiere tus emociones sin cultivar, quiere tus pensamientos durante el silencio de la noche. Quiere transformar tu forma de pensar para que toda tu vida se renueve. Romanos 12:2 nos da la base de toda esta enseñanza. No os conforméis al mundo actual, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar y aprobar lo que es bueno, agradable y perfecto en Dios. Nota, no se trata de renovar el corazón, sino la mente. Porque es en la mente donde comienza la transformación. Si tu mente es lavada por la palabra, todo en ti será redirigido al centro de la voluntad de Dios. Pero si está estancada en ideas mundanas, traumas sin sanar o pensamientos repetitivos y destructivos. Así que, aunque quieras avanzar, siempre habrá algo que te detenga. El mundo intenta convencernos de que basta con pensar positivamente, hacer afirmaciones y buscar motivación. Pero el Evangelio va más allá. Nos invita a reemplazar las mentiras por la verdad, la ilusión por la revelación o el pensamiento humano por la mente de Cristo. Esta transición requiere confrontación. Sí, yo confronto. Tendrás que enfrentar los pensamientos que te han alimentado durante años y que te han saboteado. Tendrás que examinar viejas creencias y decir, ya no me defines. Será necesario reemplazar la voz crítica por la voz del Padre. Solo podrás entregarte a este proceso con valentía, con la valentía de saber que no fuiste creado para vivir en una habitación mental que contiene recursos emocionales, con la valentía de comprender que la mente debe ser un templo, no un depósito de oro. Y por eso estamos aquí, porque el Espíritu Santo quiere enseñarte, paso a paso, cómo comenzar esta limpieza y mantener tu mente como un lugar sagrado, donde reina la paz de Dios. Ahora bien, Dios quiere que entiendas que el progreso espiritual está directamente relacionado con la claridad mental, que muchos beneficios no fluyen porque aún crees que no eres digno, que muchas puertas no se abren porque tu mente insiste en mirar al pasado, que muchas oraciones no son respondidas porque el campo donde la palabra debería germinar está obstruido por la maleza o el inframundo. Pero esto puede cambiar y cambiará si lo permites. ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para darte cuenta de que tu mente necesita purificación tanto como tu corazón? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo toque áreas que nunca has permitido que nadie toque? Así que quédate conmigo, porque el viaje apenas comienza, el siguiente paso será aún más profundo. 2. La historia de Elías es una cueva, cuando la mente colapsa espiritualmente. Hay momentos en la vida de un siervo de Dios en que el cuerpo se mantiene firme, pero la mente se derrumba. Esto no solo le sucede a los débiles o a quienes están lejos del Señor. De hecho, muchos de los dos grandes hombres y mujeres de la Biblia se dejaron llevar por esto. Elías es un claro ejemplo. El profeta, fortalecido por su fe ardiente y autoridad espiritual, experimenta dos de los episodios más intensos de la Biblia, la búsqueda interior de aquello a lo que sirve, pero ya no puede soportar la presión mental. Esta historia contiene profundos secretos sobre el proceso de purificación de la mente. En 1 Reyes, capítulo 19,
Elías acababa de experimentar una de las mayores manifestaciones del poder divino. El desafío a los profetas de Baal fue el fuego de la muerte. El pueblo de Israel quedó conmocionado. Dios había confirmado su llamado de manera sobrenatural. Pero inmediatamente, Jezabel, bajo una lluvia implacable, amenazó su vida, y algo inesperado sucedió. Elías escapó. O el mismo hombre que se enfrentó a cientos de falsos profetas ahora corre para salvar su pellejo. Pero lo que lo derrumbó no fue la amenaza en sí, sino el colapso interno que causó. Y aquí está el punto central. A veces, lo que te paraliza no es la magnitud de la lucha, sino el estado mental al terminar. Elías se esconde en una cueva, y allí se ve envuelto en dos de los episodios más oscuros de su vida. Se aísla y comienza a albergar pensamientos negativos: esto no es lo mejor de mi país. Basta, Señor, desperdicia mi vida. Mira, no fue a Jezabel a quien Elías derrotó. Fue su propia mente la que destruyó. Y si esto le sucede a un profeta, nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Porque hay momentos en que estamos tan cansados mentalmente, tan desgastados por dentro, que incluso las cosas más pequeñas parecen gigantescas. Mi mente sufre de agotamiento espiritual, de maldad, de trauma, y no puede ver la verdad. Y es entonces cuando empezamos a interpretar la realidad de forma distorsionada. Nos sentimos abandonados, fracasados, insuficientes. Y todo esto, incluso después de haber visto a Dios actuar. La cueva de Elías simboliza ese lugar donde muchos se esconden cuando sus mentes ya no lo soportan. ¿Cuántas veces, creyendo en Dios, te has aislado, has sentido que nadie te entendía, te has dado cuenta de que tu vida ya no tenía sentido, de que no podías seguir adelante? Esto es más común de lo que crees. Y el enemigo lo sabe. Por eso trabaja incansablemente para agotar tu mente hasta suplicarte que lo dejes todo. Pero Dios también conoce ese lugar. Y fue allí, en la cueva, donde Elías lo encontró. Lo más hermoso de la historia es que Dios no reprende a Elías con dureza. Lo llama con dulzura. Le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Esta pregunta es mucho más que una curiosidad geográfica. Es una confrontación espiritual. Dios decía: ¿qué te he traído a este estado? ¿Qué te he convencido de ocultar? ¿Qué te he dicho para que perdieras el coraje? Y Elías, aún confundido, responde con una visión distorsionada de la realidad. Dice que así es, que todos los profetas estaban muertos, que él era el último. Pero esto no era cierto. Dios había preservado a otros 7.000 en Israel que no habían sido secuestrados por Baal. Pero Elías ya no podía ver la realidad porque su mente estaba completamente oscurecida. Aquí aprendemos sobre la vida santa. Una mente cansada no energiza lo que Dios está haciendo. Una mente quebrantada distorsiona las promesas del alma. Por eso necesita ser purificada, restaurada, renovada. Cuando el Señor le habla a Elías, no grita. No se manifiesta con vientos fuertes, ni con terremotos, ni con fuego. Viene en un suave susurro. ¿Por qué? Porque cuando la mente está quebrantada, el alma necesita un toque de ternura, no de fuerza. Dios sabía que lo que Elías necesitaba no era solo una demostración de poder, sino una restauración interior, un reencuentro con la verdad. Esta verdad solo puede recibirse en silencio, en la quietud del espíritu, en la ligereza de la voz divina. Es entonces cuando el proceso de limpieza mental comienza a tomar forma. Dios no quiere simplemente desechar tus pensamientos arruinados. Quiere enseñarte a escuchar su voz de nuevo. Una mente limpia es aquella que reconoce la voz del Padre, pero no en medio del caos. Una que sabe que en realidad no grita, sino que susurra. Pero para escucharla,
El ruido interno debe silenciarse y el eco de las mentiras debe ser reemplazado por el sonido de las palabras. Este proceso comienza cuando, como Elías, tienes el valor de salir de la cueva, cuando decides que ya no vivirás escondido bajo tu propia puerta. Dios le dio a Elías una nueva misión, restauración o propósito. Le dijo, vuelve a tu camino. Porque cuando la mente está limpia, el camino se aclara. Cuando la mente se restaura, la misión se reactiva. Y quizás eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer con su voz, te sacará de la cueva, te llenará con lo que dijo y te restaurará por dentro y por fuera. Porque no estás solo. No has llegado al final. No has perdido tu propósito. Casi no necesitas escuchar las voces que te hablan, ni viceversa. Y Dios quiere hacer eso contigo hoy. 3. Cuando los pensamientos se convierten en fortalezas espirituales y cómo destruirlas. Una de las mayores ilusiones en la vida espiritual es creer que todo pensamiento inofensivo que pasa por la mente puede ser ignorado o descartado. Pero la verdad bíblica nos muestra lo contrario. Los pensamientos pueden crecer, echar raíces, transformarse en estructuras internas que moldean comportamientos, emociones y aprisionan la fe. Esto es lo que las Escrituras llaman fuerzas espirituales. Estas fuerzas no aparecen de la nada. Se construyen paso a paso, con cada mentira que tu enemigo siembra y que tú crees verdadera. La mente humana es tierra fértil. Todo lo que se siembra en ella tiene el potencial de crecer. La gran pregunta es, ¿qué te permitió crecer interiormente? Muchas veces, lo que llamamos personalidad difícil, temperamento irascible o baja autoestima no es más que una fortaleza mental que se construyó durante 2 años con frases como, nunca será suficiente, siempre te equivocarás, nadie te ama de verdad, no eres como los demás, Dios, ya no te escucho como antes. Frases como estas se repiten, se fijan, se arraigan. Y cuando no se confrontan, se convierten en parte de la estructura del pensamiento. Pablo fue muy claro cuando les dijo a los corintios, las armas de nuestra milicia son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Esto significa que Dios nos da herramientas específicas para lidiar con estas estructuras mentales, porque sabe lo peligrosas que son. Estas fuerzas no solo distorsionan la verdad, sino que también impiden el progreso. Porque una persona que vive con la fuerza mental que ha desarrollado en su interior comienza a respirar vida tras un muro. Interpreta todo desde el miedo, la desconfianza y la inseguridad. Incluso cuando Dios habla, duda. Incluso cuando un niño se porta mal, se niega. Porque la fuerza se enfrenta al hecho de que todo se filtra a través de la lente de los medios de comunicación, de la traducción, del fracaso. Y es por eso que muchos no logran experimentar la plenitud de la vida con Dios, porque Él intenta vivir en libertad, habitando un castillo construido por otros. Intenta confiar, pero su voz de desconfianza es más fuerte. Intenta creer, pero grita con fuerza en su interior. Intentas descansar, pero la culpa te persigue con fuerza. Lo peor es que estas voces a menudo se forman a partir de experiencias reales, personas reales que te lo cuentan, palabras que escuchaste de alguien a quien amas, errores que cometiste, situaciones difíciles que sucedieron. O el enemigo usa estos recuerdos como material de construcción y así construye fortalezas. Pero hay buenas noticias, toda fortaleza puede ser demolida. No con fuerza humana ni con esfuerzo psicológico, sino con armas espirituales, con la palabra de Dios, con la adoración, con la confesión, con la vigilancia, con la disciplina espiritual, con la oración y la meditación profunda en las Escrituras. Cada una de estas prácticas es una herramienta espiritual que rompe piedras viejas.
Cada vez que declaras una verdad bíblica sobre ti mismo, un rayo cae sobre tu fuerza. Cada vez que piensas algo que te disminuye y proclamas lo que Dios dice de ti, un pedazo del muro cae. Cada vez que te niegas a repetir el ciclo de la culpa y el camino de la gracia, la estructura comienza a desmoronarse. Por eso, el proceso de purificar la mente requiere perseverancia. Dios no hará esta limpieza automáticamente. Él te guiará, pero necesitas cooperar. Necesitas observar lo que piensa tu mente, capturar los pensamientos que la invaden y discernir su origen. Debes declarar: esto no viene de Dios. Esto no se alinea con una palabra. Esto no vivirá aquí. Y cuando haces esto, empiezas a entrenar tu mente para no repetir mentiras, sino para vivir la verdad. Nombre: el pensamiento que no se confronta se convierte en creencia, y la creencia errónea conduce a un comportamiento incorrecto. Por lo tanto, antes de que tu comportamiento pueda cambiar, tu mente necesita ser liberada. Necesitas ser consciente de la guerra que se libra en tus pensamientos a diario y comprender que los pensamientos tóxicos no son inofensivos. Deben ser eliminados. Imagina tu mente como una casa. Y dentro de ella, hay habitaciones donde escondes magia, críticas internas, viejas frustraciones. Hay puertas que nunca se abren, por las que nunca ha entrado la luz de la gracia. Hay sótanos donde se acumulan palabras hirientes, cenas que nunca has mencionado a nadie, palabras que aún resuenan como heridas abiertas. Y durante años, has aprendido a vivir así, a soportar la contaminación ambiental, a fingir que todo está bien. Más precisamente, Dios te dice: esa casa necesita una limpieza. Ese lugar necesita ser mío. Él no solo quiere visitar tu mente en su adoración o en tus oraciones. Él quiere vivir allí. Y para que Él more, es necesario eliminar todo lo que no encaja con su presencia. Y aquí hay una verdad difícil pero necesaria. Algunos pensamientos que albergas no solo son negativos, sino pecaminosos. Al no creer en la palabra, rechazamos la identidad que Dios nos debe, insultamos el sacrificio de Cristo. Cada vez que dices: no soy digno, incluso después de haber sido lavado en la sangre del Cordero, estás anulando la cruz. Cada vez que dices: no puedo ayudarte, incluso después de escuchar: tienes a Dios que me fortalece, estás diciendo que tu limitación es mayor que el poder de Dios. Y es muy necesario detenerse. Necesita ser corregida, confrontada, desafiada. No con culpa, sino con valentía. La fortaleza solo se construye con pensamientos persistentes, pero también se destruye con ellos. Cuando decides firmar tu mente como eterna, todo a tu alrededor comienza a cambiar. Empiezas a dormir mejor, a tomar decisiones más sabias, a escuchar a Dios con claridad, a confiar en lugar de desconfiar, a orar con convicción en lugar de ansiedad. Porque una mente limpia conduce a una vida limpia. Una mente en paz crea paz para el cuerpo, para las emociones, para el alma. Hoy, Dios quiere darte herramientas, quiere mostrarte cómo monitorear tus pensamientos, cómo declarar la palabra, cómo renovar tu interior cada día. Pero antes de decir eso, necesitas tomar una decisión. ¿Seguirás viviendo dentro de la fortaleza o la abandonarás? ¿Derribarás sus muros y darás espacio a la presencia de Dios? 4. Una renovación de la mente como diario de adoración. Muchos cristianos creen que la transformación de la mente ocurre instantáneamente, así como una oración basta para purificar décadas de pensamientos distorsionados, traumas y creencias erróneas. Pero la verdad espiritual revelada en las Escrituras es mucho más profunda y desafiante. La renovación de la mente es un proceso sagrado, continuo e intencional. Y más que eso, es un servicio de adoración. Sí, renovar la mente a diario es una de las maneras más poderosas de adorar a Dios como nuestro ser interior.
porque cuando elegimos lo que pensaremos, también elegimos que honraremos con nuestros pensamientos, ya sea la voz del mundo o la voz del alma. Pablo, recordando los años romanos, no era perezoso. Dice, transfórmense mediante la renovación de su mente, Romanos 12:2. Esto no es solo una sugerencia, sino un llamado espiritual. El verbo usado, transfórmense, no está en presente continuo. Esto significa que no es algo que hiciste una vez y está mal. Es algo que debes hacer todos los días. Cada mañana, acuerdas y decides de nuevo que permitirás que entre en tu mente. Porque la mente, si no está llena de verdad, naturalmente será invadida por mentiras. Es como un campo, no se planta intencionalmente, ni construye, crece ni destruye. Y por eso tantos, incluso amando a Dios, viven ansiosos, confundidos y tristes, porque no tratamos la mente como un altar, sino como un depósito de cada pensamiento. Adorar a Dios con la mente es más importante que evitar los pensamientos impuros. Cultiva pensamientos santos, dedica tiempo a reflexionar en la palabra, piensa en las promesas de Dios, su gracia, su fidelidad. Él nos recuerda, incluso en los días oscuros, que todavía no tiene control. Esto es adoración. Esto es ofrecer al Señor un sacrificio racional. En Romanos 12:1, Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y esta es nuestra adoración racional. ¿Y dónde comienza esta adoración? En la mente. Porque antes de que el cuerpo obedezca, la mente necesita creer. Ante la palabrería, la mente necesita reconfirmar que Dios existe. Antes de servir más, la mente necesita rendirse. Sin esta rendición interior, todo lo que hacemos externamente pierde su peso espiritual. Por lo tanto, si quieres vivir una fe más profunda, necesitas aprender a transformar tu mente en un ambiente habitable para el Espíritu Santo. Esto no es un ejercicio emocional ni una técnica psicológica. Es una disciplina espiritual. Y, como cualquier disciplina, requiere esfuerzo. Necesitas observar lo que piensas, reflexionar sobre lo que no te edifica, declararte a la palabra sobre ti mismo, resistir los pensamientos recurrentes que te acusan, te debilitan y te hacen dudar del amor de Dios. No basta con decir, no te importa. Necesitas ser reemplazado. Una mente vacía no se limpia sola, se cuida sola. Si no ocupas tu mente como nació, estará ocupada, porque es destructiva. Es como alguien que decide preparar algo de comer. No basta con dejar de comer. Hay que reemplazarlo con comida guisada. De lo contrario, el cuerpo se debilita. O lo mismo ocurre con la mente. No basta con dejar de pensar en cosas malas. Hay que alimentarla con boas constrictoras. Filipenses 4:8 nos da una lista clara. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Estás obsesionado? La mente necesita contenido. Este contenido debe seleccionarse. Dios no lo hace por ti. Es tu voz. Y cuando eliges lo que honra a Dios, es adoración. Desafortunadamente, muchos cristianos todavía tratan la renovación de la mente como algo secundario. Creen que con ir a la iglesia, cantar y orar basta. Pero sigo pensando en series que trivializan la fe, canciones que exaltan la violencia emocional, conversaciones que exponen el juicio y la comparación. Seguimos alimentando nuestras almas con contenido que contradice todo lo que decimos creer. Y entonces nos preguntamos por qué no podemos sentir la presencia de Dios, porque permanecemos atrapados en la ansiedad, porque la paz no dura más que unas pocas horas. Pero la respuesta está entre dos ojos. La mente sigue alimentándose mientras se contamina.
Una mente contaminada no sostiene una fe sana. Renovar la mente es fuente de valentía, porque requiere no decir lo que agrada a la carne, sino decir lo que fortalece el espíritu. Requiere disciplina para concordar y declarar verdades en lugar de repetir afirmaciones. Requiere humildad para reconocer que muchos de nuestros pensamientos necesitan ser transformados. Requiere esfuerzo para reemplazar patrones de pensamiento que has cargado desde la infancia. Pero se requiere esfuerzo diario, se requiere sacrificio en vida, para que la transformación comience a suceder. En pocos años, comenzaste a notar los cambios. A medida que las reacciones se suavizan, las decisiones se vuelven más asertivas, las oraciones se vuelven más seguras o suenan más tranquilas, la percepción de la vida se vuelve más clara. Porque una mente renovada alinea corazón con corazón. Una mente limpia permite que la paz de Cristo gobierne tus pensamientos. Y cuando esto sucede, uno pierde fuerza, la culpa pierde terreno, la duda se disipa y la fe se fortalece. Hoy, el Espíritu Santo te invita a hacer este compromiso, a adorar con tu mente, a recordar cada día y decir: Señor, este lugar también es tuyo. Este espacio con mis pensamientos te pertenece. Quiero pensar como tú piensas, quiero ver como tú ves, quiero sentir como tú sientes. Esta es la verdadera transformación. Esta es la adoración que Dios busca. ¿Estás dispuesto a construir un altar de adoración en tu mente, a comenzar cada día purificando tus pensamientos, entregando tu alma a las promesas de su palabra? 5. La palabra que pronuncias moldea el mundo que piensas. Hay un principio espiritual que muchos cristianos aún no comprenden del todo. Las palabras que pronuncias no solo revelan lo que piensas, sino que también moldean el ambiente interno donde se desarrollan tus pensamientos. Y es más serio de lo que parece. Porque la forma en que hablas, oras, te expresas y te expresas a diario es un reflejo directo de lo que tu mente cree. Al mismo tiempo, estoy profundizando aún más en estas creencias, creando una especie de circuito espiritual donde lo que piensas alimenta lo que dices, y lo que dices refuerza lo que piensas. Jesús mismo lo enseñó claramente en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si la boca falla, la mente procesa. Por lo tanto, purificar la mente no es solo un esfuerzo silencioso e interno. Requiere tu voz, tu confesión, tu declaración, tu decisión consciente de decir lo que Dios dice, incluso si tu alma está cansada y tu cuerpo exhausto. Pasamos muchos días repitiendo frases destructivas sin darnos cuenta: estoy tan ansioso, me da vueltas la cabeza, estoy tan mal por esto, no hay paz para mí, esta situación me va a volver loco. Y cada vez que repetimos estas palabras, damos un paso hacia la mente de Cristo. La Biblia nos enseña que, tanto en la vida como en la muerte, las palabras no se pueden dar. Proverbios 18:21. Y si las palabras temen a este poder, imagina lo que sucede cuando se alinean con lo que tu enemigo dice de ti. Ahora, reflexiona sobre lo contrario. Imagina lo que sucede cuando tu boca se alinea con la palabra de Dios. Aquí es donde comienza la verdadera transformación, cuando eliges conscientemente declarar: tengo la mente de Cristo, he renovado mi palabra, mis pensamientos están dedicados a Jesús, en la paz de Dios guardo mi corazón y mi mente, ya no estoy esclavizado por la culpa, sino heredero de la gracia. Estas palabras no son solo declaraciones, son semillas de esperanza. Estas semillas, al regarlas, se transforman por completo o por sí solas. Por eso, una confesión de fe no es solo un ritual de adoración. Es una poderosa herramienta de purificación mental. Necesitas aprender a hablarte a ti mismo como los ojos de Dios, a declarar con tu propia voz lo que se ha decretado para ti, incluso si tus sentimientos te dicen lo contrario, incluso si tu memoria intenta arrastrarte de vuelta,
incluso si las circunstancias te dicen que es inútil. Porque cuando expresas la verdad de Dios en voz alta, tu mente comienza a registrarla a un nivel más profundo. Y con el tiempo, los muros internos que parecían impenetrables comienzan a derrumbarse. Aquí es donde el papel de la adoración hablada también se vuelve esencial. El volumen que sale de tu boca purifica tus pensamientos. Porque cuando declaras que Dios es santo, justo, misericordioso y poderoso, reubicas el centro de tu atención. La mente que antes estaba ocupada con la comida, la preocupación o la ira se vuelve hacia la presencia de Dios. Este cambio es fundamental, porque el pecado, la ansiedad y la culpa solo prosperan con la repetición. Cuando reflexionas sobre el problema, revives el sueño, relatas la humillación, tu mente se congestiona. Pero cuando rompes este ciclo y comienzas a proclamar alabanzas, oraciones, promesas o el arte espiritual silencioso, la atmósfera mental se transforma. David, el salmista, sabía más que nadie. En sus momentos más difíciles, le falló a su propia alma. En el Salmo 42, 5, dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. David no esperaba que el cambio viniera de afuera. Habló con su ser interior, declarando esperanza incluso cuando la esperanza parecía lejana. Y esto es algo que tú también necesitas aprender. No esperes a sentirte mejor para declarar la verdad. Clare, ¿qué te hará sentir mejor? Porque la mente es entrenable y se moldeará por lo que escuchas con más frecuencia, especialmente de tu propia boca. Pero aquí vemos una advertencia importante. Una confesión solo puede basarse en la verdad. No repitas frases vacías de autoayuda si no están conectadas con la palabra de Dios. Lo que transforma no es el optimismo, sino la escritura. Por eso mucha gente dice, soy fuerte, soy un ganador, pero yo no lo creo ni digo nada. Porque la mente discierne la verdad y solo se somete a lo que lleva la autoridad de la célula. Así que, en lugar de repetir frases prefabricadas, acude a la Biblia. Elige versículos que leas con tu maestro, memorízalos, proclámalos, decláralos en voz alta, escríbelos en la pared, escríbelos en tu teléfono, léelos a intervalos y ora basándote en ellos. Porque cuanto más alabes la palabra, más se elevará. Y cuanto más la alabes, más se vivirá. Puedes empezar aquí, ahora mismo, después de ver este video. Elige 3 versículos que hablen de paz, mente, confianza o transformación y recítalos por la noche, antes de dormir. Hazlo un hábito. Enséñale a tu mente que hay una nueva voz gobierna tus pensamientos. Y cuando tu viejo padre quiera cambiar, cuando tus pensamientos se sientan tentados a invadirte de nuevo, tendrás algo en la punta de la lengua, una espada que alzar, una verdad que soportar. Porque, al final, no intentas ganar con el silencio. Luchas como palabra. Y la palabra, al ser sacudida por la fe, tiene el poder de expulsar los misterios más profundos del alma. 6. Tu entorno puede alimentar o intoxicar tu mente. Uno de los 2 mayores errores que cometen muchos cristianos es buscar purificar sus mentes y afirmar que este proceso se refiere solo a algo interno, privado y personal. Pero la palabra de Dios nos muestra que el entorno en el que vivimos y las personas que nos rodean tienen un inmenso poder sobre lo que pensamos, sentimos y cómo interpretamos la voz de Dios. La mente es como una esponja, absorbe lo que la rodea. Y si te expones diariamente a palabras destructivas, influencias negativas y estímulos que contradicen tu fe, tu mente, incluso si fallas, se contaminará silenciosamente. La Biblia es clara y reiterativa en su advertencia sobre las compañías con las que nos relacionamos. En 1 Corintios 15:33, Pablo advierte, no se dejen engañar, a más compañía, más se corrompen los hábitos.
Y aquí no se refiere solo al comportamiento. Se refiere a los hábitos mentales, a nuestra perspectiva de la vida, a la lógica espiritual. Si intentas purificar tu mente, pero continúas alimentándola con conversaciones tóxicas, contenido impuro, críticas constantes, comparaciones sociales y chismes disfrazados de decepciones, entonces no hay una verdadera renovación. Solo hay un deseo que se frustrará cada día. Nombre, la mente no está protegida por sí sola. Necesita vigilancia. Esta vigilancia incluye saber a quién escuchas o a quién ves, dónde vives y cómo compartes tus pensamientos. Muchos se preguntan por qué, incluso cuando oramos y oramos, seguimos siendo las mismas personas, con la misma inseguridad, con las mismas crisis internas. La mayoría de las veces, la respuesta está a nuestro alrededor, no en nuestro interior. El entorno está lleno de palabras negativas, de personas que viven en la crítica, no en el sarcasmo, en una victimización constante. Y cuando esto se convierte en tu rutina diaria, tu mente comienza a amoldarse a este patrón. Por eso la Biblia es tan estricta con respecto a la separación. No hay alegría, pero tampoco protección espiritual. En el Salmo 1, por ejemplo, al comienzo del libro dice: Bienaventurado el hombre que anda en el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. En otras palabras, hay una progresión: quienes escuchan, luego siguen adelante y finalmente se asientan. La mente se acostumbra. Una vez acostumbrada, comienza a considerar normal lo que, de hecho, poco a poco contamina su interior. Si realmente quieres purificar tu mente, necesitas observar con absoluta honestidad en qué entornos pasas la mayor parte de tu tiempo. Hay lugares que exaltan la presencia de Dios o lugares donde su nombre es ignorado, ridiculizado o burlado. Hay entornos donde se construyen mutuamente o donde hay competencia, orgullo y apariencia. Y cuando hablas, ¿pasas más tiempo hablando de palabras o consumiendo tonterías, disparates y banalidades? Porque la mente lo absorberá todo. Todo lo que absorba se formará, en unos años, según cómo te sientas, ahora y decidas. Pero esto no significa vivir aislado. Significa vivir con intención, significa elegir entornos que favorezcan la presencia de Dios, elegir amigos que te eleven a más a través de la cruz, elegir contenido que eleve tu espíritu. Y cuando no sea posible evitar el ambiente tóxico, como no estar en el trabajo, con la familia o con compromisos ineludibles, aprendes a reforzar tu protección interior. Antes de entrar en estos lugares, declaras: nada de lo que veo aquí morará en mí. Te filtras con la palabra. Sales y te lavas con alabanza, oración y lectura. Porque Jesús mismo caminó entre pecadores, pero su mente fue tan cuidadosa que nada de lo que le dio fue contaminado. Aquí viene una clave práctica y poderosa: necesitas crear un ambiente espiritual que no sea secular. Tu hogar necesita convertirse en un santuario. Y no se trata de estética ni decoración religiosa, sino de la atmósfera que se ha creado allí, cómo te hablas a ti mismo, qué escuchas o qué ves, los momentos que dedicas al silencio, a la lectura y a la oración. Todo está moldeado por tu mente. Cuando tu hogar se convierte en un lugar de paz, tu mente encuentra descanso. Y cuando tu mente descansa, escucha mejor, siente con más claridad y se vuelve fértil para las promesas de Dios. Si vives en un lugar donde el ambiente es difícil, donde la paz parece escasa, puedes ser un agente de transformación. Empieza en unos años, despierta y pon música suave de adoración, lee la palabra en voz alta, declara bendiciones a quienes se sienten cómodos, camina con Dios al recorrer la casa, coloca versículos en nuestras puertas, en nuestros portones. Transforma el lugar donde vives en el espacio donde tu hijo toca el suelo.
porque tu mente necesita un territorio seguro para renovarse. Este territorio no tiene entorno a su alrededor. El Señor te llama a revisar por donde caminas, a repensar los sonidos que escuchas, a revisar los lugares que frecuentas. Porque no quieres buscar una mente limpia en un entorno seguro. El Espíritu Santo quiere vivir contigo, pero necesita espacio, ambiente, reverencia, silencio, pureza. Y cuando empiezas a alinear tu entorno con un propósito, tu mente empieza a respirar. La presencia de Dios se vuelve constante, no solo ocasional. 7. Cuando el pasado se convierte en un eco constante en la mente. Acciones que el cuerpo delinea, pero que la mente aún repite. Hay heridas que no sangran por fuera, sino que permanecen abiertas por dentro, sangrando silenciosamente, en forma de miedos, inseguridades y pensamientos que surgen sin previo aviso. Y muchas de estas heridas están en el pasado, de palabras que marcan, de arrepentimientos que duelen, de pérdidas que no se procesan, de errores que aún resuenan como voces de condenación en el alma. Y es precisamente ahí donde reside uno de los dos mayores desafíos de purificar la mente. El pasado que no se ha perdido se transforma en un presente que continúa controlándonos. La mente humana tiene una tremenda capacidad para archivar experiencias, pero no lo hace como una historia neutral. Las archiva con emoción. Todo recuerdo significativo está cargado de sentimiento. Y estos sentimientos, antes de ser dolor, ira, culpa, vergüenza o abandono, se convierten en detonantes espirituales. En cualquier momento, una palabra, un rostro, una voz pueden desencadenar este recuerdo. Y con él, resurgen los pensamientos. Nunca fuiste lo suficientemente bueno, no mereces ser feliz, siempre estás en problemas, serás abandonado de nuevo. Y entonces, las personas empiezan a reaccionar no a lo que sucede ahora, sino a lo que sucedió hace años y que aún vive en su interior. Por eso muchos vivimos como Nara, la persona mencionada al principio de este video. A primera vista, todo parece normal, la rutina está en orden, el servicio falla, la fe está presente. Pero en el interior, la mente está contaminada por anfitriones ancestrales, faltas que nunca se confiesan, errores que nunca se perdonan verdaderamente, palabras que nunca son infieles. Estos huéspedes silenciosos drenan la fuerza, minan el coraje, sabotean los pasos. Porque, como nos enseña la Escritura, porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Si sigues pensando como un pobre, vivirás como un niño malo. Si sigues pensando como un fracasado, seguirás creciendo como un fracasado, tal como Dios ha preparado la victoria para ti. La palabra de Dios nos muestra que el pasado no tiene por qué ser una prisión. Puede ser un testimonio. Pero esto solo ocurre cuando la mente sana, cuando los recuerdos no se liberan, cuando las ansiedades internas son arrastradas solo por la verdad del alma. El apóstol Pablo es el mejor ejemplo. Cargaba con un pasado que podía destruirlo, perseguidor de la iglesia, cómplice de asesinato, un hombre temido por Cristo. Sin embargo, cuando conoció a Cristo, tomó una decisión, dejar atrás lo que había dejado atrás. En Filipenses 3, 13-14, dice, una cosa hago, te describo, tú me das las cosas que necesito superar y seguir adelante. Una vez que las tengo frente a mí, sigo adelante con las siguientes. Observa que Pablo no dice que el pasado se haya borrado de la memoria. Pero la huida no está ligada a él. No sigue mirando atrás. Decidió que el pasado ya no tenía derecho a definir su presente ni a limitar su futuro. Esta es una decisión que tú también debes tomar. Porque mientras sigas recorriendo los oscuros pasillos de tu historia sin iluminar la palabra, esas sombras seguirán gobernando tus pensamientos.
Mi mente no está limpia cuando el fuego lleva veneno. Quizás sepas cosas que nadie más sabe. Quizás tengas cenas en la cabeza que aún te avergüenzan. Quizás haya errores que confesaste, pero sigues adelante como si no los hubieras perdido. Y ahí es precisamente donde entra la gracia. Porque, gracias a Dios, Él no solo te pierde, sino que también reconfigura lo que tu mente te atribuye. Dice, sois una nueva creación, lo viejo ha pasado, 2 Corintios 5:17. Pero para que esto se convierta en una verdad viva en vosotros, debéis dejar de albergar los pensamientos que os aprisionan hasta que desaparezcan. Limpiar vuestra mente requiere que hueláis vuestro pasado con los ojos de Cristo, que os hungáis o os perdáis, que perdonéis a los demás, que os liberéis de quienes están heridos, que os liberéis a vosotros mismos. Porque en cuanto exista el resentimiento, habrá ruido. En cuanto se os culpe, habrá una voz acusadora. En cuanto os aferréis al sol, os resistiréis a la sanación. Y debéis terminar la página. Porque en la presencia de Dios, no puedo vivir en un lugar donde el pasado siga gritando más fuerte que el presente. Y no, esto no significa delinear lo que sucede. Significa replantear, aferrarse a lo que te duele y transformarlo en algo, usar la memoria como evidencia y no como prisionera, buscar las cicatrices y ver las señales de mejoría, no los recuerdos remanentes. Y declarar como autoridad espiritual, esto sucedió, pero ya no me define. Me hirieron, pero sané. Me equivoqué, pero fui perdonado. Estaba perdido, pero fui encontrado. Cuando estas verdades comiencen a habitar tu mente, las viejas voces perderán su poder. Tus pensamientos serán diferentes. La paz será posible. Nombre, Dios no te llama a extinguirlo ni a borrarlo, sino a redimirlo. Él quiere usar incluso sus más grandes creaciones como plataforma para enseñar, restaurar y sanar a otros. Pero esto solo será posible cuando tu mente esté libre, cuando tu corazón deje de sangrar por dentro, cuando dejes de ver lo sucedido como algo más grande que una cruz. Porque no hay error que la sangre de Jesús no pueda cubrir, no hay memoria que el Espíritu Santo no pueda purificar, y no hay mente que no pueda renovarse cuando la luz de Dios entra con autoridad. Hoy es el día para liberar esas sombras, limpiar los pasillos interiores, expulsar los fantasmas emocionales, declarar, mi pasado no me define. Mi presente es Cristo. Y mi futuro es libre. 8. Cuando algo se infiltra en nuestros pensamientos y paraliza nuestra fe. El método es una de las armas más sutiles y destructivas que el enemigo usa para contaminar la mente de un Cristo. Lo más peligroso no es el camino que nos hace temblar por fuera, sino el camino silencioso que se instala en nuestro interior y comienza a dominar nuestros pensamientos, nuestras elecciones, nuestras decisiones y la forma en que interpretamos la voluntad de Dios. Cuando los medios de comunicación entran en la mente, ésta comienza a perder terreno. No porque haya sido arrancada, sino porque ha sido empujada lentamente hacia las corrientes del pensamiento, reemplazada por suposiciones negativas, escenarios catastróficos y expectativas llenas de duda. ¿Cuántas veces has postergado una decisión que sabías que sería buena por lo que podría pasar? ¿Cuántas veces te has sentido paralizado, incluso ante una oportunidad que claramente era la respuesta a tu oración? ¿Cuántas veces has sentido que debías seguir adelante, pero has reflexionado o dicho, ¿y si sale mal? ¿Y si me vuelven a hacer daño? ¿Y si no es por Dios? ¿Y si me estoy engañando? Estos pensamientos, disfrazados de prudencia, suelen ser el reflejo directo de una mente moderadamente gobernada. Y así, cuando ocupan la mente, te impiden expresar a Dios con claridad. Porque la mitad de ella grita, mientras que la voz de Dios susurra. El apóstol Juan escribió una frase que debería quedar grabada en nuestros corazones: el amor no se anticipa,
sino que el perfecto amor presenta su propósito. 1 Juan 4:18. Esto significa que cuanto más conoces el amor de Dios, menos espacio encuentras dentro de ti, porque Él solo se alimenta de las dudas que Él tiene sobre sí mismo. Cuando confías plenamente en que Él es bueno, justo, fiel y presente, los pensamientos de miedo se desvanecen. Pero cuando hay incertidumbre sobre el carácter de Dios, a veces Él se fortalece. Y comenzó a pintar el futuro con los colores del pasado, a convertir cada nueva etapa en un campo minado, a distorsionar incluso las promesas, haciéndote creer que sirven a todos menos a ti. Esto es exactamente lo que le sucedió al pueblo de Israel a las puertas de la tierra prometida. Tras años de libertad, milagros y provisiones, no desertaron, llegaron a la frontera del destino, pero se retiraron. ¿Por qué? Por los medios de comunicación. Cuando los espías regresaron de su misión de reconocimiento, la mayoría dijo: la tierra es buena, pero allí viven hombres. Seremos derrotados. El hombre, que vio cómo el mar se abría, decidió regresar. O el miedo lo distorsionó todo. El miedo hizo que la promesa de Dios pareciera peligrosa. Y aquí hay una verdad dura pero necesaria. A menudo, el bien está listo, pero la mente sigue prisionera. Dios no puede dar algo grande a una mente que todavía piensa como un esclavo. Puede que estés orando por una respuesta, por una nueva era, por un cambio radical. Pero si aún controlas tus pensamientos, siempre encontrarás una razón para no avanzar. Dirás que no es el momento adecuado, que necesitas más confirmación, que necesitas estar más preparado. Pero en realidad, apenas tiene miedo a ser herido, a fracasar, a frustrarse. Y cuando se arraiga, no solo paraliza, sino que crea una teología distorsionada. Al interpretar la señal de Dios a través de la duda, debes aferrarte a tu zona de confort, porque encuentras una señal de prudencia, tienes que decir espera, de hecho, hay vacilación. Por lo tanto, despejar la mente también implica una confrontación directa con los medios que te habitan. Y no con gritos, sino con verdades. No con esfuerzo emocional, sino con luz, con revelación, con conocimiento de la palabra. Cada vez que identifiques un pensamiento que ves y no puedes creer, necesitas reemplazarlo con una verdad bíblica. Necesitas declarar: Dios no me da un espíritu de posesión, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Tienes que repetirlo hasta que tu mente empiece a creerlo, hasta que el patrón interno cambie. Porque me refiero a un hábito mental. Esa es la única manera de alcanzar la adquisición espiritual. No se trata de aparentar ser valiente, sino de entrenar el corazón para confiar, de enseñarle a la mente que no todo causa incomodidad y peligro, que lo nuevo puede ser aterrador, pero también puede ser exactamente lo que Dios ha preparado, que el riesgo puede existir, pero la fidelidad a Dios es mayor. Tienes que aprender a responder solo con oración, no con retirada, con adoración, no con huida, con pasos de fe, no con parálisis. Y eso requiere confrontación diaria. Porque intentaré alejarme, intentaré esconderme en pensamientos sucios. Pero tienes que decir: ya no tienes cabida aquí. Esta mente ha sido lavada. Esta mente pertenece a Cristo. Y cuanto más te resistes, más débil te vuelves. Hasta que un día, te das cuenta de que lo que una vez te paralizó ya no tiene poder, que lo que una vez dominó tus pensamientos ahora es solo un recuerdo de mejoría. Y ahora empiezo a vivir con ligereza, firmeza y dirección. Porque una mente limpia no puede ser gobernada por un medium. La guía la paz. Como dice Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esa es una promesa. Este es el siguiente paso.
permitir que la paz permanezca donde una vez reinó. 9. En comparación, un veneno invisible que distorsiona la identidad y contamina la mente. Entre todos los enemigos silenciosos que se alojan en la mente de un Cristo, quizás dos de los más tristes y devastadores sobresalen en comparación. A diferencia de la forma paralizante o culpable que corre, en comparación, se disfraza de admiración, pero pronto se transforma en vejez, frustración e incompetencia. Se acompaña de pensamientos sucios, observaciones inocentes sobre la vida de los demás. Termina en un abismo interior donde se oculta la identidad y la mente se contamina con pensamientos de inferioridad, competencia y angustia espiritual. Vivimos en una época en la que la exposición a la naturaleza nunca ha sido tan intensa. Con solo un gesto, vemos logros, sonrisas, triunfos y acontecimientos desplegándose ante nuestros ojos y en el tiempo. Y, sin darnos cuenta, empezamos a comparar la plenitud del exterior con la estructura de nuestra alma. La mente, ya cansada de las luchas internas, empieza a contaminarse con pensamientos como, no soy como ellos, mi fe es débil, mi vida avanza, Dios no me usa tanto como a fulano, mi oración no tiene el mismo poder, mi ministerio es demasiado pequeño, mi andar es demasiado lento. Y así, poco a poco, la comparación se instala y empieza a robar la paz. Pero la palabra de Dios nunca llamó a sus hijos a ser iguales. Dios nunca planeó la uniformidad. El plan de la identidad. Cada uno de nosotros está diseñado con un propósito específico, con dones únicos, con su propio tiempo de madurez. La comparación ignora esto. Te hace desacreditar tu propia historia, te hace devaluar el proceso que Dios está construyendo en ti. O peor aún, te hace ver a los demás como adversarios espirituales, no físicos. Una mente dividida por la comparación nunca encontrará paz. Porque siempre habrá alguien que haga más, siempre habrá alguien que lo haga más rápido, siempre habrá alguien más visible. Y se dice que, en comparación con tu valor, nunca encontrarás contentamiento, ni siquiera en el centro de la voluntad de Dios. La Biblia es clara al respecto. En Gálatas 6:4, Pablo escribe, cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo en sí mismo, y no en los demás. En otras palabras, recuerda que, en tu camino, honra lo que Dios está haciendo en tu voz, valora el hecho de que no has sido derrotado, ni sanado, ni transformado. Porque, al compararte, te vuelves ciego a los milagros que ya están sucediendo en tu vida. Te hace ignorar la gracia que te sostiene cada día en busca de una aprobación que Dios no te exige. Lo más trágico de la comparación es que, en cierto modo, distorsiona la forma en que te ves a ti mismo y, en consecuencia, cómo oras, cómo envejeces, cómo esperas. Muchos cristianos viven frustrados no porque estén fuera del poder de Dios, sino porque intentan vivir o invocar a Dios por alguien más. Intentan copiar estilos, imitar ministerios, reproducir dones. Se están moldeando a la imagen de lo que admiramos, en lugar de a la imagen de Cristo. Y así, la mente pierde claridad, se vuelve pesada, corroída por la insatisfacción crónica. La insatisfacción solo genera pensamientos tóxicos. Necesitamos enfrentar este ciclo. Y viene con un principio espiritual simple y más poderoso: tu identidad es suficiente. Lo que Dios ha puesto en ti es valioso, incluso si todavía estás siendo apedreado. El tiempo que vives es necesario, aunque parezca lento. Él teme su día con belleza, así como ya no le importa. No necesitas demostrarle nada a nadie, no necesitas compararte con nadie. Solo necesitas ser fiel a lo que Dios te ha confiado. Porque la comparación siempre trae frustración, pero la lealtad siempre trae recompensa. Jesús contó una parábola sobre los talentos que nos enseña precisamente esto. En Mateo 25,
habla de 3 siervos. Uno recibe 5 talentos, otro 2, otro 1, cada uno según su capacidad. O que recibió 5, los multiplicó y fue alabado. El que recibió 2 también los multiplicó y fue igualmente alabado. O que recibió 1, por falta de confianza, enterró su talento y fue reprendido. Fíjate que el Señor no te exigió que dieras 2 regalos de 5 días, ni que dieras solo uno de 2 días. Ni que exigió fidelidad. Pero a ese siervo lo compararon, lo midieron y se detuvieron. Dijo que, por la comparación, perdiste tu sentido de valor. Y muchas veces vivimos de la misma manera, enterrando nuestros dones porque sabemos que son demasiado pequeños, pero 2 dones y 2 más. Si tu mente está contaminada por este tipo de pensamiento, es hora de purificarla, de declarar que eres suficiente, Señor, que el tiempo de Dios en tu vida no se ha perdido, que una pequeña hoja puede ser un gran hombre, que está regada con fidelidad, que no importa lo que vivan los demás, que Dios te está construyendo. No estás compitiendo con nadie. Una carrera trae fe y personas. La meta es Cristo. O el ritmo, o el Espíritu Santo. Y cuando entiendes esto, la mente se calma, o los pensamientos se ralentizan, en la comparación, pierden su significado y florece la satisfacción. Aquí, Dios quiere que te reconcilies con tu historia, con tu ritmo, con tus procesos. Que dejes de mirar a los lados y empieces a mirar hacia arriba. Porque en cuanto te comparas, te pierdes. Pero cuando eres ungido por el hecho de que Dios te ha llamado, avanzas. 10. Tu mente es territorio sagrado. La morada del Espíritu Santo necesita estar limpia. Hay una verdad bíblica tan profunda que, si se comprende y se vive con sinceridad, cambiaría por completo la forma en que tratamos nuestros pensamientos. La mente de Cristo no es solo un espacio personal, es un territorio sagrado, un lugar donde el Espíritu Santo quiere morar, inspirar y guiar. La misma presencia divina que se manifestó en el lugar santísimo, en el templo, ahora quiere morar en nosotros, incluyendo nuestra conciencia, nuestros pensamientos y nuestros procesos internos. Por lo tanto, mantener la mente limpia no es solo una búsqueda emocional, sino una exigencia espiritual. El apóstol Pablo declara con autoridad en 1 Corintios 6:19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son suyos? Si el cuerpo es el templo, la mente es el altar, o lugar de sacrificio, de revelación, de escucha. Y, como cualquier altar, necesita estar limpia. Imaginen el templo del Antiguo Testamento, nadie se acerca al altar con recelo, descuido o irreverencia. Había rituales de purificación, había celo, había miedo. Pero, por desgracia, mucha gente trata la mente, este altar espiritual, como si fuera un lugar común, un espacio donde cualquier pensamiento puede morar, donde cualquier sombra puede permanecer, donde cualquier sentimiento puede anidar sin ser confrontado. Pero el Espíritu Santo no comparte espacio con sus súbditos. Es santo, sensible, paciente, pero también justo. Y aunque no abandona a sus hijos, no se manifiesta plenamente en una mente que se niega a ser purificada. Una mente libre de pensamientos de ira, venganza, lujuria, celos, orgullo o autocompasión no es un entorno propicio para escuchar a Dios con claridad. Es como intentar escuchar la voz de alguien en medio de una tormenta. Dios habla, pero el ruido de tu mente lo ahoga. Dios dirige, pero una mente confundida se pierde. Dios llama, pero con la conciencia culpable dudo en responder. Por eso, despejar la mente también es un gesto de reverencia. Dile al Señor, reconozco que este es el lugar. No quiero que mi mente sea morada de pensamientos que ofendan tu santidad. Quiero que tengas libertad aquí.
Y cuando empiezas a tratar tus pensamientos como parte de una secta, todo cambia. Dejas de pensar por impulso y empiezas a pensar con propósito. Dejas de tolerar lo destructivo y empiezas a monitorear toda idea que surja contra la conciencia de Dios. Este nivel de vigilancia requiere disciplina espiritual. Así como limpias tu casa, organizas tu habitación y pones la mesa para recibir algo importante, también necesitas preparar tu mente para recibir al Espíritu. Esto significa romper los ciclos de rumiación mental, resentir los pensamientos recurrentes que causan culpa, silenciar las acusaciones internas y, sobre todo, alimentar el pensamiento con amor, gratitud, adoración y promesas de palabras. Una mente limpia es como un incensario que nunca deja de elevar el dulce aroma al trono de Dios. Y cuando esto sucede, la presencia de Dios no solo nos visita, sino que permanece. La mente es también el lugar donde nacen nuestros propósitos. Dios no revela grandes planes a una mente pequeña. No porque no quiera, sino porque una mente desorganizada no tiene la estructura para sustentar una visión celestial. ¿Quieres crecer, progresar, ser usado por Dios con mayor intensidad? Por lo tanto, tu mente necesita estar preparada para esto. Porque lo que Dios tiene que hacer a través de ti requerirá decisiones rápidas, respuestas firmes, discernimiento ágil y una conciencia libre de voces extrañas. Y todo esto sucede en un ambiente interno donde el espíritu se siente en casa. Y quizás es precisamente por eso que te has sentido tan preocupado últimamente. Porque Dios te llama a un nuevo nivel de intimidad, pero tu mente necesita estar alineada primero. Él quiere obrar a través de ti, quiere liberar nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas estrategias. Pero la mente necesita estar limpia para que pueda ser plantada o vista. Ninguna semilla da fruto si solo está contaminada. Por lo tanto, el proceso de purificación también es una preparación para una purificación futura. Dios no limpia por razones estéticas, limpia porque está listo para derramar algo nuevo. En esta hoja, frente a todo lo que nunca se ha dicho, Él recibe esta revelación: tu mente no es solo tuya, pertenece a Dios. Es una morada, un altar, un territorio sagrado. Y como todo territorio sagrado, necesita ser protegido, contra el pecado, contra el mal, contra la distracción, contra el exceso, contra la incredulidad. La mente protegida se convierte en una atalaya espiritual. Esta torre, o Espíritu Santo, dirige, corrige, consuela, revela. Sé celoso de este lugar. No dejes entrar ningún pensamiento, no vivas con el ruido interior, no te conformes con una mente que sobrevive en lugar de adorar. Fuiste creado para pensar con claridad, meditar profundamente, razonar con conocimiento, discernir con unción. Y todo esto sucede cuando permites que el Espíritu Santo te purifique y habite. Conclusión: de ahora en adelante, tu mente será territorio sagrado. Si estás aquí, sabes una cosa: eres diferente. Sí, porque la mayoría de la gente no soporta el silencio interior. La mayoría de las veces, confrontación espiritual. La mayoría de las veces, no en el camino. Pero has llegado al final. Y esto no es un detalle, es una señal de que el Espíritu Santo ha encontrado en tu voz un corazón dispuesto, un alma sensible, una mente que apenas comienza a transformarse. A lo largo de este video, has sido llevado a lugares profundos, confrontado con verdades que quizás nunca habías escuchado con tanta claridad. Descubrí que tus pensamientos no son solo pensamientos, son tuyos. Y estas puertas, si se mantienen mal, permiten la entrada de voces que distorsionan tu identidad, bloquean tu fe y sabotean tu camino con Dios. Pero ahora lo sabes. Quienes saben ya no pueden fingir ignorancia. Aprendes que la mente necesita purificarse a diario,
que es un campo de batalla invisible donde otros intentan construir fortalezas silenciosas, que los viejos recuerdos, que no se redimen, son como voces que acusan, que, en comparación, a través de la culpa y la exposición continua al caos externo, podemos transformar la mente también en un niño, cuando el cuerpo ya no es libre. Pero también descubrimos que ha habido una separación. Esta separación no está en los métodos humanos, está en el Evangelio, está en la palabra, está en la presencia viva y real del Espíritu Santo, que quiere renovar tus pensamientos y habitar tu mente como Señor y Rey. Ya no serás esclavo de los pensamientos que te frenan. Ya no tendrás que vivir con las voces que te disminuyen. No estás llamado a sobrevivir a la vida espiritual, estás llamado a florecer en ella. Esta transformación proviene de la decisión de proteger tu mente como se protege un altar, de seleccionar cuidadosamente lo que entra, de enfrentarte con una valentía que ya no está arraigada, de reemplazar el ruido con volumen, las mentiras con verdad, los medios de comunicación con fe o la pesadez con paz. Pero todo depende de tu propia elección, una elección que nadie puede tomar solo. La limpieza de la mente no ocurre por casualidad, viene con una posición espiritual, es decir, con la reconfirmación de que tu mente es territorio sagrado y que, de ahora en adelante, ningún pensamiento tendrá derecho a permanecer allí sin ser filtrado por la luz de la palabra. Por eso quiero invitarte ahora a dar un salto de fe. No es simbólico, es espiritual. Si sientes que este mensaje proviene directamente de tu voz, escríbenos en tus comentarios sobre la frase, mi mente es territorio sagrado. Solo el Espíritu Santo habita aquí. No se escribe de palabra, se escribe como si fuera un pacto, porque dice en el alma, en el infierno y en la propia alma, de ahora en adelante, mis pensamientos pertenecen a Dios. Y aún más, lee los comentarios de otros escritores que expresan la misma frase y declaran sobre ellos, tendrás éxito. Dios te renovará por dentro. Porque este día no se pasa solo. Esta limpieza se fortalece cuando hay comunidad, intercesión y aliento mutuo. No eres el único que lucha con pensamientos tóxicos. Pero quizás haya algunos dispuestos a vencerlos. Si este video te conmovió de una manera especial, pronto. Esta no es una estrategia digital, sino espiritual. Cuanto más maduro sea, más comprenderá el algoritmo la relevancia de este mensaje. Y cuanto más relevante sea, más personas atrapadas en pensamientos destructivos serán alcanzadas. Y con un simple clic, puede ser el canal que Dios usa para iniciar una profunda sanación en la mente de alguien que quizás nunca conozcas, pero que se sentirá conmovido por tu obediencia. Si aún no estás suscrito al canal, puedes abrirlo ahora. No para aumentar el número de personas, sino para fortalecer el espíritu espiritual que Dios está construyendo entre tú y este contenido. Muchos usamos videos como este como apoyo espiritual en lugares donde no hay iglesia, discipulado ni cuidado pastoral. Este canal ha sido una fuente de luz para muchas mentes cansadas. Y tú puedes contribuir. Formamos parte de una comunidad de 2 personas que buscamos vivir con la mente clara, la conciencia tranquila y el alma llena de la presencia de Dios. Quiero felicitarte por estar aquí. Formas parte de un grupo selecto, un grupo que no se rinde, un grupo que decide unirse o un grupo que busca la sanación incluso cuando requiere confrontación. Eres uno de los elegidos. Y a partir de ahora, tu mente será diferente. Comenzarás a notar que tus pensamientos cambian, que tu presencia es más fuerte, que la oración fluye con más claridad, que tu voz es más ligera, que tu fe es más firme. Porque donde hay pureza, hay libertad. Y ahora, al terminar este video, no iré tras otra distracción. Guarda silencio. Deja que la música que escuchas lleve tu espíritu a un lugar de adoración y gratitud. Usa estos últimos minutos para decirle al Señor con tus propias palabras, me alegro de que me haya encontrado aquí. Bendito sea que haya sido purificado o que no haya podido purificarse a sí mismo. Abraza o guarda silencio mientras abrazas una presencia. Mantente conectado, porque el Espíritu sigue aquí. Y no ha terminado. Esto es justo antes de muchas reformas. Porque una vez que vivas con la mente puesta en Cristo, nunca volverás a ser el mismo. Salmo 91. La seguridad de los que se refugian en Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dile al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste mortal. Él te llevará con sus plumas,
y bajo sus correas confiarás, su verdad será tu escudo y adarga. No temerás el terror de la noche, ni el hongo que vuela de día, ni la peste que acecha en la oscuridad, ni la destrucción que destruye en pleno día. 1000 podrán venir contra ti, y 10.000 tras ellos, pero no se acercarán a ti. Solo como ven tus ojos, verás a 2 hombres malvados recompensados. Porque tú, oh Señor, eres mi refugio. En el Altísimo has puesto tu morada. Ningún mal te sobrevendrá, ni ninguna plaga se acercará a tu morada. Porque tus ángeles te pondrán al mando para que te guarden en todos tus caminos. Él te sostendrá en su columna, para que no tropieces como quien tropieza con una piedra. Tú pisarás madera y cobra, pisarás madera y serpiente. Porque me amas profundamente, yo también te amo, lo exaltaré, porque conoce mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, estaré con él en la angustia, lo abandonaré o lo expulsaré, y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y él me mostrará mi salvación. Amén.